Bueno, pues atentos ahora a ver cómo haríamos este trabajo para ir identificando qué es lo que pasa en tanto en cuanto la molécula tenga enlaces sencillos, ¿vale? Os he puesto aquí un ejercicio. Bueno, un recordatorio que antes se me ha pasado por alto y que es importante, aunque ya lo sabemos, pero no nos conviene olvidar que una molécula que va a formar parte de un enlace covalente, van a ser casi el 100% de las estructuras, no son todas, porque también sabemos que existen cristales covalentes, pero las moléculas, pequeñas estructuras que podemos representar por Luis, son la asociación de no metales. No metales son aquellos elementos que estén situados a la derecha en la tabla periódica y con la misma tendencia. Por tanto, lo único que les queda es compartir electrones. Quieren saber cuál es la disposición de pares electrónicos y la geometría molecular de las siguientes moléculas. Y nos ponen el tetrafluoruro de silicio, tribromuro de fósforo, tetracloruro de selenio y difluoruro de oxígeno. ¿Vale? Están puestas con la nomenclatura UPAC actual. Y aquí os he puesto pues una comparativa con viejas conocidas vuestras que ya las sabéis. Entonces ya las que habéis hecho toda la vida, pero ahora ahondando un poquito más en cómo se puede producir la distribución electrónica, qué diferencia va a haber con la distribución molecular. Por ejemplo, el tetrafluoruro de silicio comparada con el metano, tribromuro de fósforo, ¿vale? Tenemos que hacer comparativa con las que ya no sabemos con el amoníaco, el difluoruro de oxígeno que va a ser igual que el agua. Vamos a empezar por la primera y aquí os he puesto para el silicio. Tenemos que recordar dónde se encuentra, saber hacer un pequeño croquis en la tabla periódica y con eso deducir el número atómico, ¿de acuerdo? Nos va a salir que el número atómico del silicio vale 14, hacemos la configuración electrónica, nos fijamos en la capa de valencia y resulta tener 4 electrones en la capa de valencia. Pues el número de electrones en la capa de valencia corresponde con el coeficiente I. Luego tenemos X, ABX implica que la molécula es S6F4, X es igual a 4, por esto que tenemos aquí, por la X que corresponde con el 4, con lo cual el número total de pares electrónicos, acordaros que calculáis los pares electrónicos en torno al átomo central, va a ser X más Y entre 2, os va a quedar que va a ser 4 y 4, 8, entre 2, 4. Va a cumplirse, por tanto, que si hay 4 pares electrónicos en torno al átomo central, esos pares electrónicos van a coincidir con el número de átomos periféricos. Van a ser 4. Con lo cual, si coinciden ambos, la geometría electrónica y la geometría molecular van a coincidir y, por tanto, como son 4, de la tabla que hemos visto antes, va a ser una distribución tetraédrica. Lo que tenemos en cuenta. Ambas son iguales. Cuidado con el tribromuro de fósforo, si os acordáis, tiene equivalencia con el amoníaco y aquí vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo llevo a cabo la configuración electrónica, que es la he pintado en kernel directamente por no escribir toda la serie, basándonos en la del neón, que tiene ya 10 electrones, seguimos 3s2, 3p3, 5 electrones en la capa de valencia, quiere decir que Y vale 5 y que X vale 3. Ya vemos que hay una divergencia entre el número de electrones en torno al átomo central, el número de átomos periféricos y por tanto muy probablemente nos queda algún par solitario. X más Y entre 2 va a implicar que van a ser 8 pares. Se podría haber hecho aquí también el cálculo que implica saber cuál es el número de electrones, el número de pares no enlazantes. El número de pares no enlazantes se podría haber puesto aquí. Número de pares no enlazantes. Sabemos que va a ser igual a I menos X entre 2. Va a ser entonces I que vale 5 menos 3 entre 2, te va a quedar un par no enlazante. Aquí completamos la información. Es obvio que vamos a tener 8 medios que van a ser 4 pares, van a ser 4 pares que van a estar en torno al átomo central, que es el átomo de fósforo. Recordamos que el átomo central siempre va a ser el menos electronegativo en la mayoría de los casos. Los periféricos van a ser algo más electronegativos y lo que vemos que la geometría electrónica está esperable. Yo en la geometría electrónica me limito solamente a colocar pares. ¿Cuántos tengo? 4 pares. Pues 4 pares implica tetraédrica. Ahora bien, hay un par no enlazante que va a ser el cual va a distorsionar la estructura, va a pasar a ser una estructura de pirámide trigonal. En la tabla que os envío vienen ahí todas las estructuras, ¿vale? Se va a cerrar la estructura, ya no va a ser un tetraedro, sino que va a ser una estructura en pirámide trigonal. Bueno, luego sigo con el siguiente, el tetracloruro de selenio. Vamos a ver qué es lo que pasa con el tetracloruro de selenio, lo que sería el apartado C, este que tenemos aquí, y hacemos exactamente lo mismo. Es decir, vamos a llevar a cabo primeramente la configuración electrónica que tenemos del átomo de selenio, ¿vale? Tenemos que recordar dónde se halla el átomo de selenio y una vez que tenemos esa localización, pues lo que vamos a hacer simplemente va a ser llevar a cabo la geometría. Selenio 34, tenemos en cuenta que va a tener la configuración de argón, 4s2, 3 de 10, 4p4. La capa de valencia es la capa más elevada, implica que hay 6 electrones en la capa de valencia. De aquí deducís que esto vale el coeficiente I y el coeficiente X, dado que estáis hablando de una estructura tipo ABX, implica que X es igual a 4
Con lo cual, el número total de pares electrónicos sabemos en torno al átomo central que va a ser igual a x más y entre 2, es decir, va a ser x que vale 4, 4 y 6 entre 2, que van a ser 5 pares electrónicos. Es lo que tenemos ahí en cuenta. Número de pares no compartidos. Sabemos que el número de pares no compartidos corresponde a i menos x entre 2, que va a ser igual a i, que vale en este caso 6 menos x, x que vale 4 entre 2. 2 medios te va a quedar un par no compartido. Un par no compartido. Entonces tenemos 5 pares electrónicos. Cuando tengo 5 pares electrónicos, la distribución electrónica es la que nos hemos estudiado en la tabla anterior. Te van a quedar los 3 que forman parte del plano axial y te van a quedar los otros 2 que forman parte del eje del plano ecuatorial, perdón, y del eje axial. En cuanto haya un par que en la bipirámide trigonal de la distribución electrónica, ¿vale? Esta es la bipirámide trigonal. En la geometría electrónica, le ponéis geometría electrónica y luego cuando haya un par solitario, habitualmente va a ocupar el plano ecuatorial. Se pone así. Todo lo demás van a ser átomos de ¿qué? Pues en este caso dicen de cloro. 1, 2, 3 y 4. Con lo cual la geometría molecular ya no va a ser de pirámide trigonal. ¿Por qué? Pues porque en este caso hay un par solitario. En este caso vamos a tener una estructura que va a ser de tetraedro distorsionado. ¿Vale? Que también viene ahí en la tabla que os he pasado. ¿Vale? Esto en relación con esta molécula. El difluoruro de oxígeno, que es la última de todas, que sabemos que tiene una equivalencia con el agua, pues hacemos lo mismo, ¿vale? Aquí las que os he puesto entre paréntesis las podéis practicar vosotros para recordar cómo se hacían, ¿vale? O sea que ahora tenemos un poquito más de fundamento. Un poquito más de fundamento basándonos en estas reglas que nos hemos establecido para cuando tengamos moléculas, repito, que no tengan enlaces dobles, ¿eh? Ya veremos mañana qué pasa cuando tenemos enlaces dobles o triples. Pero en el caso de tener esta molécula, parto del átomo central. El átomo central habitualmente es el menos electronegativo, luego no hay pérdida, o del que menos hay, el que menos átomos hay, con lo cual yo sé que esto es z igual a 8. Establezco su configuración electrónica. De la configuración electrónica obtengo que hay 6 electrones de valencia, con lo cual I vale 6. X, teniendo en cuenta que la molécula es del tipo ABX, X vale 2. Con lo cual, el número total de pares de electrones, lo pongo así, en torno al átomo central, va a ser igual a X más Y entre 2. X, 2 más 6 entre 2. Te van a salir 8 pares entre 2. O sea, 4. 4 pares de electrones. Eso es el número total. El número de pares electrónicos de electrones no enlazantes, pues lo que tengo que hacer es tener en cuenta que va a ser igual a I menos X entre 2. ¿Cuánto vale I? I vale 6. 6 menos 2 entre 2. O sea, 4 entre 2. Cuidado que aquí va a haber 2 pares no enlazantes. De tal forma que yo lo que voy a hacer va a ser en primera instancia colocarme lo que yo me sé. 4 pares en torno al átomo de oxígeno. Eso está muy bien. Geometría electrónica, la de siempre. Cuando tienes 4 pares, la que hemos visto en la tabla. Geometría electrónica, aquí no me planteo nada. Geometría electrónica tetraédrica. Pues pondríamos geometría electrónica tetraédrica. Y en la geometría molecular tengo 2 pares no enlazantes. Los coloco de la forma más simétrica posible. Esta es una localización que vamos a tener. Con lo cual esto nos va a dar una geometría molecular que va a ser angular, que es la que corresponde a la molécula de agua también. ¿Bien? Bueno, pues ahora vamos a ver en el tercer vídeo y último de hoy qué es lo que pasa en caso de tener iones.